El cabrón me despidió un miércoles. No un miércoles cualquiera, el miércoles en que vencían los informes financieros trimestrales. Nuestro cliente más importante amenazaba con retirarse de un acuerdo de 12 millones de euros, y el departamento legal estaba a 2 firmas de una violación de contrato que haría temblar a la CNMV. Pero sí, claro, despidamos al gestor de contratos, a la que redactó el lenguaje de indemnización en el que ahora se apoyan. No la semana que viene, no con suavidad, sino en una sala de conferencias con paredes de cristal, con la gente de la cafetería observando como si fuera un estreno de cine. Pero me estoy adelantando. Por aquel entonces me llamaban la reina de las cláusulas. Algunos lo decían con respeto. Otros con un suspiro, como si fuera la cocinera del comedor legal. Siempre ahí, siempre sin ser notada, siempre de alguna manera manteniendo todo en pie. Mi título oficial era gerente sênior de contratos. 11 años metida hasta el cuello en una empresa tecnológica que parecía construida sobre palabras de moda y conflicto, pero que en realidad funcionaba a base de cláusulas férreas y mi obsesiva atención al riesgo. Yo no hacía ruido. Yo creaba acuerdos a prueba de balas. No jugaba al ping-pong en la sala de descanso ni hacía palmas con el equipo de producto durante los retiros de innovación. Yo vivía en la letra pequeña. Mientras otros coqueteaban con el desastre, yo andaba aquí enhebrando agujas de responsabilidad como si estuviera cosiendo el vestido de novia de alguien. Me encantaba. De verdad, me encantaba. Dadme un bolígrafo rojo, un borrador de 30 páginas de ventas y una taza de café rancio de oficina. Y era más feliz que un Golden Retriever en una fábrica de pelotas de tenis. Y sí, antes de profundizar, si has llegado hasta aquí y eres uno de ese 90% de personas que escuchan historias como esta mientras revisan correos o dan la vuelta a un sándwich mixto, dale al botón de suscripción y un me gusta. No por mí. Mis fondos legales están cubiertos. Pero el equipo detrás de esto, lee cada clic como si fuera oxígeno. Ayuda a que las historias sigan fluyendo. Y créeme, querrás escuchar el resto de esta. En fin, en el trabajo, yo era el cardigan gris en una habitación llena de sudaderas de colores pastel. Nunca llamativa, nunca desordenada, solo presente. Fiable. Mantuve lo legal, lo conforme y lo discreto. Dos cosas que nadie en nuestra oficina apreció hasta que todo empezó a arder. Travis, ciertamente, no. Travis, el nuevo CEO. A Walsh no le gustaba que hubiera ganado la empresa en una partida de póker. Tenía ese aire de startup, siempre hablando en acrónimos, siempre involucrando a gente y posponiendo problemas hasta que alguien más los resolviera. Y odiaba al personal legado. Podías verlo en la forma en que decía conocimiento institucional como si fuera una afección cutánea. Yo era legado. Eso me convertía en una amenaza. No en el sentido de luchar con espadas, sino en el sentido de sé lo que estás haciendo y por qué va a explotar. Travis no quería guardarraíles. Quería aduladores. Quería firmar cosas rápido, cerrar acuerdos como si fueran tortitas, y aparecer en TechCrunch antes de fin de año. Yo quería leer la maldita cláusula del proveedor que renunciaba a nuestros derechos a demandar en caso de robo de propiedad intelectual. Llámame anticuada, pero antes de que llegara Travis, la vida era extrañamente pacífica. Empezaba mi día con una taza de café quemado y una hoja de cálculo de contratos pendientes. Me gustaba la soledad, como cada cláusula era un acertijo. Cada acuerdo, un campo minado que podía desactivar con la redacción de indemnización adecuada. Pasé años construyendo un sistema donde, incluso si todos a mi alrededor perdieran la cabeza, los contratos no lo harían. Yo era el cinturón de seguridad en un coche lleno de yonkis de la velocidad. No les gustaba que a veces activara el freno de emergencia, pero seguían vivos gracias a ello. La gente olvida que en empresas como la nuestra, la persona que escribe las reglas se convierte silenciosamente en la más peligrosa del edificio. Simplemente no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Travis irrumpió como un tornado de Red Bull, con barba de 5 días y un MBA de algún lugar caro pero no acreditado. Su primer día, aparcó en la plaza reservada del CEO, le dio una palmada en la espalda a la recepcionista como si fuera su vieja compañera de piso de la universidad, y anunció a toda la oficina: «Es hora de poner esta nave espacial en vertical, gente». Lo que, en su lenguaje, significaba: cortad los frenos, tirad los cinturones de seguridad y rezad para no estrellarnos contra una montaña. Podías oír la red de banda ancha crujir bajo su ego. Era encantador, de esa forma de hablar rápido, de marearte y que firmaras tu casa, tenía ese carisma falsamente humilde que hacía que los becarios suspiraran y los miembros del consejo asintieran. El tipo de persona que terminaba cada frase con «entiendes», como si tu comprensión fuera parte de su genialidad. No solo despreciaba al personal legado. Nos trataba como leche caducada. En cuanto se enteró de que llevaba más de una década aquí, sonrió como si acabara de confesar que todavía usaba Dial-up. «Me gustan las miradas frescas», dijo una vez, con los dientes relucientes. Gente que piensa de forma diferente. Lo que, por supuesto, significaba gente que no recordaba cómo nos demandaron en 2017 por exactamente este tipo de truco. En pocas semanas, había empezado a revisar contratos como si fueran deslizamientos en Tinder. Ventas lo adoraban.
Producto lo veneraban. ¿Ilegal? Legal estaba siendo excluido de las llamadas, apartado de los memorandos de acuerdos y se le enviaban borradores finales 2 minutos antes de las firmas. Era como ver a alguien construir un rascacielos sin comprobar los cimientos, y usando fuegos artificiales en lugar de hormigón. Entonces llegó el punto de quiebre. Un contrato de proveedor aterrizó en mi escritorio, retroactivo, por supuesto, y no solo levantó señales de alerta, levantó sirenas. Era una asociación estratégica de licencias con una empresa tecnológica de Vancouver que, sobre el papel, parecía un sueño. Pero enterrada en la letra pequeña había una cláusula que violaba directamente nuestro NDA con un importante socio financiero y podía desencadenar divulgaciones obligatorias según la norma 10b5 de la SEC. Eso no es solo malo. Eso es corte federal malo. Lo señalé cuidadosamente, profesionalmente, envié un memo a través de legal, con copia a cumplimiento, e incluso etiqueté a nuestro consultor de riesgos habitual. No grité. No lo politiqué. Simplemente delineé la responsabilidad como lo había hecho 1000 veces antes. 2 horas después, fui convocada a la oficina de Travis. Permítanme reformular. Fui convocada a su sala del trono de cristal, donde le gustaba celebrar reuniones improvisadas como un villano de reality show. El tipo era prácticamente alérgico a las puertas. Entré, cerré mi carpeta y me senté. No ofreció asiento. Simplemente se apoyó en su escritorio de pie, sorbiendo algo verde y asqueroso de un termo corporativo de la marca. ¿No te gusta el acuerdo?, dijo sin mirarme. Viola 3 acuerdos vigentes y requeriría divulgación a la SEC. Podríamos estar en. Levantó un dedo como si estuviera silenciando a un niño. Nadie lee la letra pequeña. Cariño, cariño. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si estuviéramos en una sitcom de los años 50 y yo debiera estar agradecida de que siquiera reconociera mi preocupación. Mi visión se enturbió por un segundo, no de rabia. Muchos hombres me han subestimado, pero de la pura y cegadora estupidez de la situación. Tú no eres de ventas. No eres de estrategia. Ni siquiera eres abogada, continuó, su sonrisa desvaneciéndose en smugness. Tu función es leer la línea, quédate en tu carril. Podría haber explotado. Podría haber gritado, sacado la documentación, soltado pruebas como en un enfrentamiento de reality show, pero no lo hice. Asentí, solo un pequeño y deliberado asentimiento. Porque en ese momento, sabía algo que él no. Travis creía que estaba pilotando una nave espacial, pero yo había pasado los últimos 11 años construyendo silenciosamente la escotilla de escape, y él acababa de abrocharse el cinturón. Pasé la noche mirando el ventilador del techo, repasando sus palabras como si fueran imágenes de la escena de un crimen. Quédate en tu carril. Nadie lee la letra pequeña, cariño. Me dolía la mandíbula de apretarla. No porque me insultara. Esa parte era esperada. Sino porque sabía lo que estaba a punto de desatar sobre la empresa. Y la junta directiva no tenía ni idea. No solo pensaba en mi trabajo. Pensaba en las demandas multimillonarias que iban a desgarrar este lugar como una motosierra en una casa hinchable. Así que seguí el protocolo, porque yo soy el protocolo. Primero, redacté un resumen de cumplimiento que describía las violaciones en ese contrato de proveedor. Cité cada cláusula, cada riesgo de divulgación de la SEC, lo crucé con precedentes anteriores. Sin emoción, sin opiniones, solo análisis de riesgo puro. Luego lo escalé, con copia legal, cumplimiento, e incluso a nuestro oficial de gestión de riesgos interno. Silenciosamente. No hice sonar todas las sirenas. Dejé que los hechos hablaran y luego esperé. Pasaron 2 días. Silencio de radio. Al tercer día, recibí una invitación, asunto, punto de contacto para alineación de contratos. Inofensivo, aburrido. La asistente ejecutiva de Travis la envió como si fuera cualquier otra reunión de alineación, excepto que estaba programada en la sala de conferencias principal. Esa con todos los cristales. Esa que normalmente se reservaba para presentaciones a inversores y lanzamientos de productos. Ya había gente dentro cuando entré. Travis, por supuesto, con los brazos cruzados como un policía en una sala de tribunal. 3 jefes de departamento fingiendo no mirarse. Y la abogada de la empresa, Beth, pasando las páginas de una carpeta manila como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Entré. Sin apretón de manos, sin silla ofrecida. Travis ni siquiera esperó a que la puerta se cerrara. Estamos terminando tu empleo, dijo como si estuviera leyendo un parte meteorológico, con efecto inmediato por incumplimiento de confianza. ¿Incumplimiento de? Comencé, más confundida que enfadada. Te saliste de tu ámbito. Escalaste información confidencial del acuerdo. No eres un oficial de cumplimiento. No eres un abogado. Eres personal de apoyo. Abusaste de los canales internos para retrasar el progreso. Podía sentir cada mirada en la sala buscando dónde aterrizar. Incluso Beth dejó de pasar páginas. Entonces Travis metió la mano en la carpeta y sacó una copia de mi NDA, la estampó en la mesa como si fuera el as de espadas.
Te recuerdo que este acuerdo incluye disposiciones de confidencialidad y no difamación. Cualquier discusión adicional sobre este asunto fuera de los canales aprobados se considerará una violación que, como sabes, conlleva responsabilidad personal. Sonrió. Sonrió como si fuera una mano de póker y yo estuviera blufeando, como si me hubiera silenciado permanentemente. Fue entonces cuando lo vi. No el NDA. Mi NDA, el que redacté hace mucho tiempo. Cuando nuestro entonces director jurídico me pidió que revisara nuestro contrato estándar para el personal legal y los gerentes de contrato senior, para incluir protecciones para denunciantes y desencadenantes de indemnización porque estábamos tratando con cuestiones regulatorias sensibles y quería que cualquier persona que levantara una bandera roja estuviera protegida. Ese era el párrafo 12b. Saqué una copia de mi carpeta, no la que tenía Travis, sino la mía, resaltada en amarillo, con años de notas de revisión en los márgenes. La deslicé lentamente por la mesa de cristal hacia Beth. Mi dedo señaló exactamente donde importaba. 12b. Cláusula de indemnización. En caso de terminación que coincida con una preocupación regulatoria documentada o una escalada de cumplimiento protegida, la empresa acepta asumir la responsabilidad legal completa y los costos de defensa relacionados con dicha terminación. A perpetuidad, sin límite. Beth se congeló. Podías ver el momento en que hizo clic. Su cara se puso del color de la leche desnatada. Travis no entendió. Todavía no, así que me volví hacia él, tranquila como un domingo en la iglesia y dije, no incumplí la confianza. Seguí el protocolo. Y ahora tú has incumplido la indemnización. Miró a Beth. Ella cerró la carpeta como si fuera radiactiva. No discutí. No lloré. Ni siquiera pedí una caja. Simplemente salí, un pie delante del otro, mientras la abogada se sentaba allí con un documento en el regazo que ahora parecía una granada legal con el pasador quitado. Y Travis, él todavía creía que había ganado. No cerré puertas de golpe. No lloré en el ascensor. No hice una Norma Ray gritando sobre la injusticia delante de la nevera de combate. Salí como si fuera a mi descanso para comer, tranquila como una enfermera de cuidados paliativos. Los tacones haciendo clic contra la melamina como un metrónomo lento. Hay un poder en el silencio que los hombres ruidosos nunca entienden. La seguridad ni siquiera me acompañó. Ese fue su primer error. De vuelta en mi escritorio, deslicé mi silla, desenchufé mi ratón y abrí mi portátil, mi dispositivo, proporcionado por la empresa, pero asignado personalmente y legalmente accesible bajo mi cláusula de terminación. Sincronicé mi Outlook con el almacenamiento local, recuperé cada memo marcado que había enviado sobre violaciones de contratos, riesgos de la SEC, brechas internas de NDA y lenguaje cuestionable de suavización de ingresos enterrado en acuerdos de terceros. No estaba robando secretos. Estaba recuperando los recibos de mi propio maldito trabajo. 11 años de auditorías, líneas rojas y correos electrónicos de escalada. Todos con fecha, todos rastreables, todos enviados a través de canales de la empresa. No necesitaba capturas de pantalla. Tenía metadatos. Luego cerré la tapa, salí y le di mi credencial al chico de la recepción con una sonrisa que probablemente lo atormentó durante semanas. Para cuando llegué a casa, mi bandeja de entrada ya se estaba llenando de notificaciones de ex colegas. Los susurros habían comenzado. ¿Por qué Travis parecía tan nervioso cuando te fuiste? Beth parecía que había visto un fantasma. Tú escribiste esa cláusula de NDA. No respondí. Dejé que se revolvieran. En su lugar, preparé té, encendí mi ordenador de sobremesa y pasé las siguientes 6 horas organizando mi archivo. Creé carpetas, indemnización, escaladas ignoradas, contratos marcados por riesgo, sospechas de violaciones de la SEC y BEDNE. Crucé las marcas de tiempo de los contratos con las alertas por correo electrónico. Cada vez que había planteado una preocupación sobre cláusulas de proveedores turbias o estructuras de asociaciones mal representadas, lo vinculé al lenguaje contractual que Travis había acelerado. Era como mapear una escena del crimen con marcadores. Y el patrón era repugnante. Travis no solo había ignorado las advertencias. Había eliminado a personas de los hilos, había eludido a legal y había forzado contratos bajo urgencia fabricada. Perderemos el acuerdo. Así se mueven las startups, no seas el cuello de botella. Pero lo peor, Beth lo había visto todo. Quizás no todos los correos electrónicos, pero lo suficiente. Había sido incluida. Había dado el visto bueno. Sus iniciales estaban en archivos donde la sección de riesgo estaba convenientemente en blanco. No solo me enfrentaba a un mal COO. Me enfrentaba a un mal sistema que finalmente había empezado a comerse a sí mismo. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de cese y desistimiento. Bueno, técnicamente venía de recursos humanos, pero el lenguaje gritaba Travis. Decía que mi comportamiento posterior a la terminación podía constituir una violación de mi NDA y exigía que cesara cualquier comunicación sobre asuntos internos de la empresa a partes externas. Me reí tanto que casi se me cae el café. Luego marqué el correo electrónico, lo metí en la carpeta titulada represalias y añadí una nota,
supresión de protecciones para denunciantes confirmada. No respondí. No necesitaba hacerlo. La cláusula de indemnización ya se había activado. Su intento de asustarme para que me callara solo construyó mi caso. Por lo que supe más tarde, el pánico comenzó 3 días después de que me fuera. Legal convocó una reunión de emergencia. Beth no apareció. Travis empezó a gritarle a la gente en los pasillos. La junta directiva envió una consulta rutinaria sobre contratos pendientes. La gente empezó a preguntar por qué se había paralizado toda la nueva línea de proveedores. Y en algún lugar al fondo, mi abogada estaba afilando su bolígrafo. Ya no estaba en la oficina. Pero la tormenta acababa de encontrar su ojo. Se llamaba Marlene Biggs y no sonreía a menos que fuera para mostrar los dientes. Abogada litigante de empleo por vocación, velociraptor por temperamento. Se la había recomendado a nuestro anterior director jurídico hace años, cuando un vicepresidente intentó afirmar que un miembro del personal junior había malinterpretado lo que significaba una reunión a puerta cerrada. En aquel entonces, resolvió el caso tan rápido que mareó a recursos humanos y el vicepresidente desapareció en una semana. A ella llamé. Marlene, dije, es hora. No hubo necesidad de explicar. Me recordaba la cláusula. Nos reunimos en su oficina 2 días después en una sala de conferencias más fría que el corazón de Travis. Le expuse todo. El archivo de correo electrónico, los memos marcados, las discrepancias contractuales, el cese y desistimiento. Sus ojos escanearon cada página como un depredador buscando tejido blando. A mitad de mi resumen, levantó un dedo y dijo, deja de hablar. Ya has ganado. Ahora haz que se den cuenta. Juntos. Redactamos una carta de prelitigio. No fue un arrebato. No fue una amenaza. Fue quirúrgica. Párrafo 1. La cláusula 12b del NDA verbatim. El desencadenante de la indemnización, la alineación del denunciante. El hecho de que ahora estaban obligados a pagar mis honorarios legales, sus honorarios legales y cualquier daño, ya sea civil o penal. Párrafo 2. Documentación de represalias, terminación tras escalada protegida, intento de cese y desistimiento como intimidación. Párrafo 3. Una cordial invitación a llegar a un acuerdo en silencio antes de notificar a los organismos reguladores pertinentes. No se lo enviamos a recursos humanos. No se lo enviamos a Travis. Se lo enviamos ao Conselho Externo, é o bufete que representaba a la junta directiva, porque aquí está la cosa con Travis. Jugaba al ajedrez ruidosamente, golpeando las piezas, declarando la victoria antes de que el tablero estuviera siquiera puesto. Yo jugaba al ajedrez, y la reina finalmente había salido de la retaguardia, pero no me detuve ahí. Ese mismo día, hice una llamada personal, una actualización informal de la industria, como solíamos llamarlo en legal. Llamé a Angela, una auditora regulatoria con la que había trabajado en una revisión anterior de terceros. Inteligente, ética y lo suficientemente curiosa como para ser útil. Oye, Angela, una pregunta rápida, dije. ¿Cuál es el umbral de nuevo para que una empresa necesite autoinformar violaciones de contratos relacionadas con asociaciones cubiertas por la SEC? Hubo una pausa. Sabía lo que estaba haciendo. Revisaría el formulario 8K, dijo lentamente. Y quizás si fuera tú, me enviaría algo informal. Yo decidiré si merece seguimiento. Le envió un paquete PDF cuidadosamente recopilado en la hora. Sin acusaciones, solo observaciones, notas al pie, banderas. Travis, mientras tanto, todavía no había flaqueado. Por lo que escuché, pensó que el cese y desistimiento me había asustado. Le dijo al equipo de producto que yo era emocionalmente inestable. Se burló en una llamada de estrategia cuando alguien mencionó que legal estaba abrumado, dijo que la junta directiva respaldaba su visión. Entonces, la carta de Marlene llegó al escritorio del representante legal de la junta. Fue como dejar caer un pájaro muerto en un plató de cena. En 48 horas, nuestro antiguo consejo externo, un bufete de white shoe de alto impacto con alergia a las malas relaciones públicas, se puso en contacto con Travis, no con preguntas, sino con silencio. Silencio deliberado, del tipo que llena una habitación como humo antes de una alarma de incendio. Porque en el momento en que los abogados de la Junta confirmaron que la 12B era real y aplicable, y que todas mis comunicaciones estaban documentadas, rastreables y respaldadas por precedentes regulatorios, Travis se convirtió en un pasivo. No me llamaron. No los necesitaban. Marlene recibió el mensaje primero. Estamos revisando el asunto internamente. Por favor, absténgase de escaladas formales hasta que hayamos tenido tiempo de evaluar. Traducción, creemos en ti. Estamos aterrorizados. Por favor, danos un minuto para lidiar con nuestro problema idiota. No me popé champán. No me regodeé. Preparé una nueva cafetera, abrí los contratos de proveedor que Travis había aplastado y comencé a redactar un nuevo cronograma, porque esto no era venganza. Esto era arquitectura, una demolición cuidadosa de un hombre que pensaba que las reglas eran opcionales, y yo era solo un obstáculo. El empoderamiento no viene de gritar.
Viene del silencio tan agudo que hace sangrar a la gente. Lo llamaron una sesión estratégica cerrada, pero todos en ese edificio sabían lo que realmente era, una reunión de pánico. Sin agenda, sin actas, sin almuerzo de catering, lo que para nuestra junta directiva era como celebrar misa sin el vino. Solo 7 directores silenciosos, con abogados externos llamando con voces sombrías y una pila de papeles de 2 pulgadas de grosor titulada Perfil de riesgo, exposición inmediata. Travis no fue invitado. Eso solo ya dio la alarma en toda la empresa. Se enteró cuando su credencial no abrió el ascensor del piso 17 y bajó furioso a legal como un niño al que le cierran la puerta de su propia fiesta de cumpleaños, exigiendo respuestas. Nadie se las dio. Beth se había retirado a unas convenientes vacaciones. Recursos humanos estaba repentinamente no disponible. Incluso su asistente ejecutiva llamó enferma. Arriba, la tormenta se estaba formando en silencio. La abogada comenzó su presentación con una profunda respiración y sin cortesías. Hemos recibido una notificación de prelitigio de un ex empleado. El problema central es la cláusula 12B de su NDA. Todos la abrieron. La mayoría de ellos nunca habían leído tan lejos. Las cláusulas de NDA suelen ser relleno, no competencia, confidencialidad, tácticas de miedo genéricas. Pero la 12B no era relleno. Era una mina terrestre legal enterrada bajo 10 años de previsión de cumplimiento. La leyó en voz alta. En caso de terminación involuntaria tras una escalada documentada relacionada con el cumplimiento, la empresa deberá identificar al empleado para todos los gastos legales incurridos en defensa y contracción, incluidos los daños, sin límite financiero, límite de tiempo ni exención de responsabilidad. Hizo una pausa. La cláusula fue redactada internamente por la exempleada a petición del entonces director jurídico. Fue revisada por el anterior consejo externo e incorporada en 5 NDAs para personal específico considerado de misión crítica para la infraestructura de cumplimiento. Y luego, porque los dioses tienen sentido del humor, pasó la página. Hay más. La empleada ha iniciado comunicación con al menos un organismo regulador. Tiene pruebas de que su terminación siguió una escalada protegida sobre el riesgo de violación de la SEC. Significaba, dejó que eso flotara. Significaba que, si yo demandaba, la empresa pagaba la factura, tanto la mía como la suya. Si yo informaba, los federales podrían no llamar a la puerta. Podrían derribarla. El director miró la mesa como si pudiera darle un final diferente. Uno aclaró su garganta. ¿Cuál es la exposición? Ilimitada, dijo el abogado. Financieramente, reputacionalmente, legalmente. Tiene documentación. Su trabajo tiene fecha. La cláusula es hermética. Y el ejecutivo responsable de su terminación tenía acceso completo tanto a su NDA como a sus memorandos anteriores. No hay negación plausible aquí. ¿Podemos llegar a un acuerdo?, susurró alguien. Lo estamos intentando, respondió ella. Pero no ha hecho demandas. No ha respondido. Simplemente está esperando. Todos se quedaron quietos porque en los negocios, el silencio es el sonido más aterrador de todos. Y abajo en su oficina, Travis caminaba de un lado a otro como un tigre en una jaula de cristal. Todavía creía que se trataba de ego, de política, de un empleado descontento, demasiado asustado para luchar. No sabía que acababan de revisar una cláusula que él había aprobado, pensando que era un NDA estándar. No sabía que la indemnización significaba que podía demandarlos hasta la quiebra con su propio dinero. No sabía que la junta directiva ahora lo veía menos como un visionario y más como un volcán activo. Nadie gritó. Nadie lloró. Pero en esa silenciosa sala alfombrada con sus 1000 sillas y agua filtrada, algo cambió. Se dieron cuenta de que no solo habían despedido a una gerente de contratos. Habían encendido una mecha y ahora estaban escuchando el primer silbido de la llama. Llegó en un sobrecolor crema, entregado por mensajería como una invitación de boda de alguien que espera que hayas olvidado que te robó el perro. Una carta ofreciéndome un generoso paquete de indemnización por consultoría, 3 meses de pago, un NDA firmado. Prometían explorar futuras oportunidades de colaboración si simplemente aceptaba irme en silencio. Incluso tuvieron el descaro de llamarlo un regalo. Marlene lo leyó, soltó una risa y lo devolvió deslizado por la mesa como si estuviera cubierto de chinches. Todavía no lo entienden, dijo. Esto no es una negociación. Es un funeral. Simplemente no han elegido el ataúd todavía. Lo rechacé. Sin drama, sin contraoferta. Sin respuesta airada. Simplement lo ignoré. En su lugar, compilé un último documento, el memo. Tomé mi aviso de terminación original, resalté la línea de tiempo de los eventos, adjunté el contrato marcado, mis correos electrónicos de escalada, el cese y desistimiento, y la cláusula 12B. Luego añadí una hoja de presentación, presentado de buena fe bajo protecciones de cumplimiento federal y estatal. Para revisión. Ni siquiera firmé mi nombre al final. Dejé que los hechos hablaran. Luego le di a enviar un correo electrónico a la SEC, uno a la Oficina de Regulación Financiera del Estado, y uno a Ángela, mi contacto auditora,
que respondió 2 horas después con: «Santo cielo, abróchate el cinturón». De vuelta en la firma, el silencio dio paso al caos. Legal inició una revisión silenciosa pero furiosa de cada contrato que Travis había aplastado desde su llegada. Una comprobación del pulso de cumplimiento, lo llamaron comunicación interna. Pero detrás de escena, era una auditoría forense completa. Reabrieron acuerdos de proveedores, citaron registros de Slack y arrastraron a ventas a entrevistas uno a uno más rápido de lo que se puede decir riesgo de exposición. La noticia corrió rápido. Nuevo flujo de acuerdos congelado. Clientes nerviosos. Uno de nuestros mayores socios empresariales envió un correo electrónico titulado «Preocupaciones de gobernanza regulatoria» y copió a casi todo el equipo ejecutivo. Otro retrasó una renovación de 1,9 millones de dólares pendiente de aclaración. Los susurros se convirtieron en reuniones. Las reuniones se convirtieron en llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes de texto de pánico entre miembros de la junta preguntando qué diablos más había firmado Travis. El propio Travis seguía dando espectáculo, sonriendo en las videollamadas, haciendo bromas a medio hacer sobre el exceso de burocracia que estrangula la innovación. Pero el brillo en sus ojos se había ido. Parecía cansado, más pequeño, como alguien que finalmente se dio cuenta de que el agujero no era un bache. Era un sumidero. Y yo, no aparecí. No llamé a nadie. No publiqué un ensayo en LinkedIn sobre la resiliencia o encontrar nuevos comienzos. Simplemente preparé café, me senté a la mesa de mi cocina y vi extenderse las grietas. Esto no era rabia. Esto no era venganza. Esto era lo que se siente cuando la casa que construiste empieza a contraatacar porque ya no era la reina de las cláusulas. Era la consecuencia. Llegó a los medios un lunes por la mañana. Hora de destruir la semana antes de que comience. Sin autor, sin citas directas, solo una exposición quirúrgica publicada por un medio de la industria conocido por enterrar empresas con artículos amables y devastadores. Titular: COO impulsa contratos de riesgo. La represalia legal se produce. El artículo parecía escrito por alguien con una línea directa a mi archivo de correo electrónico, lo cual, por supuesto, no era. Nunca había hablado con un periodista. No tenía que hacerlo, la evidencia tenía patas. Alguien en el ecosistema regulatorio, quizás Angela, quizás alguien de la oficina de cumplimiento cansado de cubrir a los vaqueros, había decidido que era hora de luz solar. La pieza describía todo con brutal elegancia. Un patrón de contratos de proveedores imprudentes firmados sin revisión legal completa. Un denunciante interno levantando banderas rojas, luego misteriosamente despedido. Una cláusula de indemnización previamente desconocida que desencadenaba una responsabilidad interna masiva. Interés regulatorio ahora formalmente involucrado, según fuentes anónimas. No usaron mi nombre. No tenían que hacerlo. Dentro de la oficina, el pánico floreció como moho en un sótano húmedo. Los equipos cancelaron reuniones. Los ejecutivos dejaron de responder a correos electrónicos. Legal bloqueó el acceso a documentos internos con fines de contención. Venta se quedó completamente mudo, y entonces cayó el dominó. Un respetado organismo de vigilancia del cumplimiento. Uno de esos grupos lentos y metódicos cuya opinión tiene el peso de una sentencia del Tribunal Supremo en el mundo corporativo, emitió un raro boletín público. Un estudio de caso seco, profusamente anotado, titulado Represalias, banderas rojas y el costo de ignorar el cumplimiento interno. Página 2. Este caso sienta un precedente sobre cómo la terminación tras una escalada de cumplimiento documentada puede activar cláusulas de indemnización vinculantes y potencial exposición a la SEC. Ahí estaba, en tinta, en el registro público, no solo validación, canonización. Travis aguantó 2 días más. La junta directiva emitió un comunicado. Corto, frío, letal, efectivo inmediato. El director de operaciones ha sido suspendido pendiente de revisión interna. Su acceso fue revocado en la hora. Tarjeta de acceso, Slack de la empresa, privilegios de administrador, todo desaparecido. Se presentó esa mañana con su habitual camisa abotonada y presumida, y fue rechazado por seguridad como si intentara colarse en una boda. La gente dijo que gritó en el vestíbulo. Otros dijeron que simplemente se quedó allí atónito sosteniendo una taza de café de papel mientras el lector de tarjetas parpadeaba en rojo. Yo. No aparecí. No llamé a nadie. No publiqué un boletín. Estaba leyendo el boletín con un acuas. Ninguna danza de victoria, ninguna fanfarronada, porque nunca se trató de verlo caer. Se trataba de asegurarse de que personas como él no pudieran volver a escalar. Después de ese artículo, no necesité hablar. No necesité aparecer. No necesité existir. Mi nombre no se mencionó, pero todos lo sabían. Me había convertido en la historia que se susurra en las conferencias. La cláusula silenciosa que revisas 2 veces antes de firmar. El fantasma en la máquina que les recordó, el cumplimiento no es opcional. Es una cuenta atrás. Dicen que no puedes oír morir una carrera. Eso es mentira. Puedes oírlo en el chirrido de las puertas de cristal que se abren más de lo necesario.
En el chasquido agudo de los zapatos caros que pisan el baldosín de la sala de juntas, en el temblor de la voz de un hombre cuando la confianza empieza a resquebrajarse y la sala no se inmuta. Travis irrumpió en la sala de juntas como si todavía estuviera al mando. Ojos inyectados en sangre. Camisa desabrochada, de esa forma de Tech Bro de estoy demasiado ocupado para preocuparme. Agitando una copia impresa del artículo filtrado como si fuera una pistola humeante en lugar de su propia lápida. Esto es una mierda, ladró. Vosotros estáis dejando que eso destruya todo lo que hemos construido. Silencio. Nadie levantó la vista. La junta directiva estaba en formación inmóvil, manos cruzadas, ojos al frente como feligreses escuchando un sermón cuyo final ya conocían. El consejo externo estaba presente. También el director jurídico, sentado al final de la mesa como un sumo sacerdote esperando entregar los últimos ritos. Alguien de dentro lo filtró. Probablemente Beth. Demonios, tal vez incluso ese memo que todos despedisteis. Os lo advertí, es veneno. Ha estado planeando esto durante meses. Todavía nadie se movió. Entonces habló el director jurídico, con voz como hielo deslizándose de una cuchilla. No estamos aquí para discutir filtraciones. Estamos aquí para revisar la exposición. Abrió una carpeta, gruesa, pesada, familiar. El NDA, mi NDA, el que Travis me había arrojado como si fuera una espada. El que yo había redactado cláusula por cláusula, línea por línea, años atrás en una oficina diferente bajo un GC diferente para proteger a la empresa de sí misma. Deslizó el contrato por la mesa hacia Travis. Una mano, sin prisas. Abrió el párrafo 12b, resaltado. Aquí está la cláusula que invocaste cuando la despediste por incumplimiento de confianza. Travis se inclinó sobre ella, sus ojos escaneando como si acabara de darse cuenta de que no estaba escrita en su idioma. No solo la despediste, dijo el director jurídico, con voz baja y exacta. Le diste financiación ilimitada para destruirnos a nuestra costa. Silencio de nuevo. Pero esta vez, gritaba. La cara de Travis se desvaneció. Podías ver el segundo exacto en que hizo clic. La cláusula 12b no era una nota al pie, era una ojiva nuclear. Todos esos correos electrónicos, todos esos memorandos, cada escalada ignorada, cada encubrimiento, cada acuerdo que él forzó como un niño con un martillo, todo eso estaba ahora legalmente ligado a un disparador de indemnización sin límite. La Junta no necesitó un debate. Uno de ellos simplemente dijo, votemos. Sin discusión, solo 5 manos levantadas. Luego 6, luego 7. Despedido por causa, con efecto inmediato. Sin indemnización, sin derecho a acciones, sin escudo. El director jurídico asintió hacia seguridad, que ya esperaba fuera. Travis intentó hablar, pero a nadie le importó. La puerta se cerró tras él con un suave silbido que sonaba mucho a justicia. No me enteré por la prensa, ni por un amigo, ni por una filtración de la Junta. Me enteré por Marlene. Me envió una sola captura de pantalla. El recuento de votos interno de la Junta, en blanco y negro, con fecha y firmado. Sin saludo, sin comentarios, solo el asunto, párrafo 12b, entregado. Me quedé mirando durante mucho tiempo. Sin sonreír, sin llorar, simplemente quieta. Porque esto no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de escribir una cláusula tan precisa, tan silenciosa y tan mortal que se sentara en segundo plano como una víbora enroscada hasta que alguien lo suficientemente tonto la pisara. Y ahora esa víbora tenía dientes y un número de víctimas. Muchas gracias por ver, astutos señores. Suscríbanse para mantener la cafetera de la venganza hirviendo. Vuestros excolegas no sabrán que les golpeó.